Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Xochitl Palma, me voy a presentar. Soy pianista y también soy musicoterapeuta. Soy de México y el día de hoy, la plática que les preparé se llama Música y Emociones. Entonces voy a estar abordando este tema que me parece muy interesante, eh, el poder que tiene la música sobre nosotros, tanto a nivel físico como emocional. Desde tiempos antiguos, yo creo que desde la existencia de la humanidad, la música ha sido un medio de expresión, pero también ha sido parte siempre de rituales de sanación, ¿no? O sea, desde la época, la edad antigua, durante las ceremonias, siempre se utilizaba la música y de esto podemos inferir que los efectos sanadores o terapéuticos de la música pues llevan presente con nosotros pues desde el primer hombre, yo creo, ¿no? Aparte, la música es algo que en nuestra vida cotidiana siempre está presente, ya sea pues en un día normal, que nos despertamos y ponemos música, nos metemos a bañar y ponemos música, estamos estudiando, trabajando y ponemos música de fondo, tenemos problemas para dormir y ponemos una música relajante, o también en eventos sociales importantes como en las bodas, los bautizos, ¿no? O sea, ceremonias de iniciación, en cualquier cosa, la música juega un rol siempre muy importante. ¿Por qué es esto? ¿Por qué estamos tan conectados con la música? ¿Y por qué tiene la música un efecto tan profundo y tan directo sobre nosotros a nivel general? Porque la música es algo que, como ya dije anteriormente, tiene un efecto en nosotros a nivel emocional, pero también a nivel físico. Nos induce al movimiento. Cuando escuchamos una música como alegre, con movimiento, como para bailar, o sea, nos induce al movimiento, ¿no? O sea, de menos así nos pone como a estar marcando el pulso, ¿no? Y también nos puede inducir a emociones negativas, a emociones de alerta, a emociones de miedo o de misterio. O sea, realmente, si nos damos cuenta, la música tiene un efecto muy poderoso sobre nosotros. Entonces, la música también juega un rol importante en nuestro desarrollo personal. Puede influenciar muchísimo en la manera en cómo crecemos, en cómo pues nos desarrollamos, incluso neuronalmente, ¿no? O sea, está comprobado que, por ejemplo, con bebés prematuros, si durante la época de hospitalización reciben algún estímulo musical relajante, los ayudan no solamente como al manejo del estrés que seguramente están viviendo, sino también a que se mejore el desarrollo, a pesar de haber estado pues en un nacimiento prematuro, ¿no? O sea, porque la música se conecta directamente a nuestras redes neuronales, ¿no? Entonces, incluso desde que estamos en el vientre materno, ya podemos escuchar sonidos. Obviamente no los escuchamos como los escuchamos en el exterior, pues porque estamos dentro de pues el saco en líquido y el sonido pues viaja de manera distinta, pero eh, podemos percibir sonido, ¿no? Incluso uno de los sonidos que percibimos de manera más directa, pues es el latido del corazón de nuestra mamá. Y eso produce en el feto, o sea, una sensación de seguridad, ¿no? O sea, como una sensación relajante, como ese pulso continuo. Eso es como muy interesante y también a la hora desde el nacimiento, toda la etapa más temprana de nuestra existencia, la música que escuchemos durante nuestra infancia también va a ser muy determinante en cuanto al desarrollo de nuestros gustos personales, ¿no? Si, o sea, no es lo mismo
gente que nace en cierta región del país, en el norte, por ejemplo, aquí hablando de México, donde pues es muy común la música de banda o así, o en la región de Veracruz tienen el son jarocho, etcétera. O sea, la verdad es que nuestros gustos musicales también están definidos de acuerdo al geográficamente donde estamos ubicados, donde crecemos, ¿no? Y también a lo que escuchamos cuando estamos creciendo. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando era niña, yo escuchaba y me encantaban las canciones de Cricri. Y crecí escuchando a Cricri, pero también como mi papá es profesor de piano, crecí escuchando a mi papá pues dar clases de piano y crecí escuchando música clásica y la música clásica es hasta el día de hoy mi música favorita, ¿no? Eh, entonces, pues de ahí viene como, yo creo que es un tema muy interesante porque podríamos hacer como una comparación incluso de personalidades, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, cómo se desarrolló mi personalidad por haber crecido escuchando mayormente música clásica, a cómo se desarrolla la personalidad de otro pequeño que escuchó durante su infancia, pues, mucho rock o cosas así, ¿no? O sea, es de verdad como muy, muy interesante. También la música pues influye en nuestro modo de relacionarnos como con otras personas, ¿no? O sea, nos ayuda a construir nuestros valores, nuestras orientaciones, eh, nuestra posición frente a otros, y también hace explícita nuestra filosofía de vida, nuestro género, incluso nuestra etnicidad, ¿no? Y la música, eh, las neurociencias estudian mucho justo la relación que tiene el efecto a nivel cerebral de la música, porque antes se creía que la música la actividad musical era mayormente regida por el hemisferio derecho, pero ahora se ha comprobado que de hecho la actividad musical es bihemisférica, es decir, involucra a ambos hemisferios. Porque nosotros, pues sobre todo a la hora de tocar un instrumento musical, estamos involucrando las áreas del cerebro del lenguaje, de la motricidad, también se activa nuestro sistema límbico, que es el área encargada del procesamiento de las emociones y todo. O sea, en realidad es una actividad muy completa en cuanto a la actividad cerebral, ¿no? De hecho, yo creo que de las pocas actividades en donde prácticamente todas las regiones cerebrales se activan y se involucran. Por lo tanto, se puede usar con efectos terapéuticos. O sea, en mi experiencia, por ejemplo, trabajando con los pacientes con Alzheimer, pues he podido observar cómo la memoria musical, pues es de las últimas que se llegan a perder, ¿no? O sea, a pesar de el daño neurológico que ya presentan algunos de los pacientes, siempre se van a acordar de la canción con la que se enamoraron o siempre se van a acordar de la canción que les ponían sus papás cuando eran niños o de la canción de cuna que le cantaba su mamá cuando era bebé. O sea, la música de verdad nos marca y puede ser capaz de dejar una huella muy profunda que nada puede borrar, ¿no? La musicoterapia justo se encarga de trabajar con la música y los elementos de la música para efectos terapéuticos, ¿no? Y la diferencia entre una clase de música y la musicoterapia es que la clase de música tiene como la finalidad de aprender, ¿no? Aprender un instrumento, aprender el lenguaje musical, etc. Y la terapia musical no, o sea, la terapia, su fin es terapéutico, ¿no? O sea, y la música es solo un medio para lograr los objetivos que se quieren alcanzar. Y la música también tiene la capacidad de evocar en nosotros emociones que pueden ser tanto positivas como negativas, ¿no? A pesar de que nosotros podamos escuchar, por ejemplo, una serenata de Mozart y generalmente son pues alegres, ¿no?
pero no sabemos, eso es lo que hay que tener mucho cuidado como en el momento de la utilización de la música en terapia, porque no sabemos si una obra, por más alegre que se escuche, eh, fue parte de un acontecimiento traumático para la persona que la está escuchando, ¿no? O sea, podemos, por ejemplo, me acuerdo de un libro que leí, donde una, la autora relataba que a su vez ella había leído una historia de una chica que estuvo en coma mucho tiempo por un accidente automovilístico. Y continuamente, pues por más estimulación que recibía, no lograban hacer que despertara, hasta que un día su musicoterapeuta decidió tocarle la canción que se enteró que estaba escuchando al momento de tener ese accidente y despertó. Fue ahí cuando despertó del coma, ¿no? O sea, y por supuesto, yo creo que si le preguntaran a esa persona, pues ahora esa canción que estaba escuchando a lo mejor tranquilamente, ahora la va a relacionar con un suceso traumático en su vida, ¿no? Un accidente automovilístico que la dejó en coma. Y eso, eh, pues nos puede pasar a todos. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando falleció mi abuelo y estaba en el funeral y el reloj que tenían ahí, cuando marcaba como las horas, eh, tocaba una tonadita súper tranquila y que pareciera como muy dulce y tierna. Y ahora cada vez que puedo volver a, o sea, que he llegado a escuchar la misma tonadita, me recuerda algo triste, ¿no? A pesar de que la música, la melodía tal cual no es triste, para mí me recuerda un suceso muy doloroso como fue la muerte de mi abuelo. Entonces, que esos son ejemplos de qué tan fuerte la música influye en nuestras emociones, tanto como para bien como para mal, ¿no? Como mencionaba hace rato, efectivamente podemos usar la música, pues como parte de una actividad recreativa, ¿no? O sea, sobre todo, pues es cuando nos metemos a bañar, no sé si aquí haya alguien más que le guste bañarse escuchando música y cantando y así, porque yo la verdad es que sí, todos los días cuando me baño pongo música, ¿no? Porque o sea, es como parte de algo que disfruto. O sea, el baño lo disfruto y lo disfruto todavía más cuando puedo escuchar música y cantar mientras me baño, ¿no? Otro ejemplo también es, por ejemplo, el cine. El cine, dentro del cine, la música es un recurso muy importante porque justo marca como la guía de las escenas que se nos presentan. O sea, eh, en alguna ocasión también hicieron un experimento de que pusieron una escena de cine ya grabado, sin sonido, y la reproducieron una vez con una música como, pues, como muy romántica, como muy tierna. Era una escena entre un hombre, un chico y una chica, ¿no? Entonces, cuando sonó la música romántica y tierna, pues se prestaba como para pensar que justo era una escena como de amor. Y después reproducieron la misma escena, pero esta vez como con una música muy tenebrosa, ¿no? O sea, como que inducía al miedo y así. Y si uno ahora ve esa escena acompañada de ese tipo de música, pues uno llega a pensar así que, ay, quizá el chico le quiera hacer daño a la chica o lo que sea, ¿no? Entonces, realmente lo que marca muchísimo el rumbo de esas imágenes es la música, ¿no? O sea, eso es como algo también muy interesante, el uso de la música en el cine o en el teatro, ¿no? Y también puede llegarse con cierto tipo de música, como ya lo dije, se, se activan tanto emociones, áreas del cerebro que están relacionadas a la recompensa, por ejemplo, cuando son las mismas áreas que se activan cuando nos comemos un chocolate o durante el sexo, ¿no? O sea, está relacionado también, se liberan ese, las hormonas, las llamadas hormonas de la felicidad, la dopamina, la oxitocina, que son pues las llamadas hormonas del placer, se liberan
durante la actividad musical, tanto haciendo música como escuchando música, ¿no? O sea, cuando nos ponemos a escuchar nuestra canción favorita, nuestra música favorita, vamos a estar, pues, viviendo una experiencia muy placentera. Pero, por el otro lado, también se pueden activar áreas del cerebro relacionadas con el dolor, ¿no? O sea, situaciones, por ejemplo, que son también las mismas áreas del cerebro que se activan, por ejemplo, ante situaciones como el aislamiento social, ¿no? Eso es importante porque es justo como el tema que estamos tratando de la salud psicoemocional durante el confinamiento. Y en general, ya abarcando un poquito más el tema un poco teórico de la música, pues los griegos establecieron los llamados modos musicales, ¿no? Les voy a leer tantito. Son, eh, lo relacionaron justo a los modos que se escuchaban como felices y los modos que se escuchaban como tristes, ¿no? Y los modos que los griegos catalogaron como modos felices son el modo dórico, el frigio y, no, perdón, el jónico, el lidio y el mixolidio, que son los modos mayores. O sea, si yo toco una escala mayor, suena como feliz, ¿no? Y si yo toco una escala menor, que los modos tristes son el dórico, el frigio y el eólico, pues cambia como esa atmósfera, ¿no? Por ejemplo, voy a tocar ahorita un acorde en el piano y ese es un acorde mayor. Entonces, ahora voy a tocar un acorde menor. Va otra vez aquí. Ese es el acorde mayor y ahora voy a tocar el menor. Entonces, si se dan cuenta, o sea, solo cambié una nota. O sea, solo cambié de las 3 notas del acorde, solo cambié una entre los dos. Y ya con eso, la atmósfera de cada acorde fue diferente, ¿no? O sea, como que este acorde es el que los griegos catalogaron como un acorde alegre y este ya suena como un poquito más sombrío o más triste, ¿no? Entonces, esto juega también un papel importante a la hora, por ejemplo, de hacer música, hablando acerca de la música como un medio de expresión, ¿no? Cuando los compositores, pues, hacen música, se valen de utilizar justo estas características de los modos, ¿no? O sea, si quieren componer pues una música alegre, pues entonces está el concierto para piano en do mayor, ¿no? Y si quieren un poquito como más sombrío, triste, pues está modo menor, ¿ok? Y luego, hablando acerca de las técnicas de musicoterapia, hay una técnica, bueno, dentro de la musicoterapia hay distintos tipos de modelos que pues simplemente utilizan dinámicas diferentes dentro de la terapia musical. Y uno de ellos, es el que escogí para hablar el día de hoy, que me parece que está muy, bueno, todos están relacionados, pero este en especial me gusta porque se llama el método de imaginería visual, que es tal cual que se utiliza una música y el terapeuta va guiando para inducir a visiones, ¿no? O sea, el paciente está en modo escucha y va al mismo tiempo que está escuchando la obra musical, está recibiendo la guía del terapeuta que le está diciendo, ahora imagínate tal cosa, ahora imagínate que estás en tal situación, con tal persona, etcétera. Y ese es un modo terapéutico muy padre y muy efectivo y justo, obviamente, la herramienta central pues es la música que se escoja, ¿no? Hay diferentes dinámicas, hay diferentes situaciones en las que se puede aplicar. Por ejemplo, se puede aplicar para manejo del estrés, se puede también aplicar para intentar pues darle cierre a algún ciclo, algún tipo de conflicto que la persona esté pues atravesando en ese momento. La música, la musicoterapia a través de este tipo de dinámicas de imaginaría visual,
pues es una herramienta que funciona mucho por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Porque la verdad la música puede inducir mucho en nuestras emociones y también, por ejemplo, el manejo del estrés cuando pues estamos como muy alterados. Una música relajante, o sea, tiene un efecto hasta en nuestro pulso cardíaco, ¿no? O sea, puede ayudar a disminuir ese pulso cardíaco, a relajar así la respiración y todo. Y también, eh, pues quiero una vez más reiterar que la música evoca las emociones, las intensifica o también las puede cambiar, ¿no? Esos son como los tres puntos que quiero volver a dejar claros. La música evoca las emociones, es decir, nos trae recuerdos, tiene la capacidad de traernos recuerdos. La música puede también intensificar las emociones que estamos pasando en ese momento. O sea, cuando estamos como justo como muy alegres, con ganas de bailar, pues ponemos una música y nos ponemos a bailar, ¿no? Y entonces estamos usando la música para intensificar la emoción que estamos sintiendo en ese momento, que es una emoción pues, de alegría, de gozo, de entusiasmo, ¿no? Y la música puede modificar también los estados de ánimo, es decir, lo contrario, ¿no? O sea, si estamos pues alegres y de pronto nos ponen una música triste, pues nos inducen a la tristeza, ¿no? Y también el efecto contrario, si estamos tristes y nos ponen un poquito, no, o sea, no de sopetón una música alegre, pero sí una música un poquito más calmada, como que nos dé esa atmósfera de tranquilidad, de cuidado, nos va a confortar la música. Y la música, pues, justo nos acompaña durante los duelos también, o sea, cuando no sé, que hemos pasado por una situación de alguna ruptura amorosa, nos gusta ponernos a escuchar canciones tristes, como para sentir y vivir más nuestro duelo y nuestro dolor, o por el contrario, evitamos como escuchar cierta canción que nos recuerde a esa relación, etcétera, ¿no? Pero esto también varía de acuerdo a los gustos musicales. Existe lo que se llama la historia sonoro-vital, que justo está definida por la música pues al que nosotros nos gusta o que no nos gusta, que generalmente usamos para ciertas actividades, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como pianista, como músico de profesión, pues la música clásica yo la veo y la experimento de formas diferentes, por ejemplo, a las que alguna persona de otra profesión tenga, ¿no? Por ejemplo, sé que la mayoría de las personas pues utilizan quizá la música clásica como cuando necesitan ponerse a hacer un trabajo y los ayuda a concentrarse, entonces ponen como música clásica para mientras trabajan, ¿no? Yo eso, o sea, no lo hago, ¿no? O sea, porque yo trabajo con la música clásica, no trabajo escuchándola, ¿no? Eh, o, por ejemplo, a mí, en lo personal, yo no soy muy fan como de la música de metal, ¿no? Pero a las personas que sí son muy fan de la música de metal progresivo, pues hasta, o sea, les fascina, volvemos a lo mismo, o sea, para ellos escuchar ese tipo de música libera en su cerebro, o sea, las hormonas del placer, ¿no? Entonces, en musicoterapia trabajamos de acuerdo como en toda terapia, a las características y necesidades de cada paciente. Y nosotros definimos también esas características muy importantemente basándonos en los gustos personales de cada quien. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, si llega un paciente a terapia para manejo del estrés y yo no le pregunto primero acerca de su historia vital sonora y le pongo una obra que para mí es muy relajante, pero no le pregunté y a lo mejor él vivió una situación difícil o traumática justo con esa música, pues
no le voy a ayudar, o sea, al contrario, lo puedo perjudicar, ¿no? Entonces siempre es como muy importante trabajar con la música de acuerdo a cada persona. Y también, pues, por ejemplo, en cuestiones del trastorno del espectro autista, he podido observar justo en mis pacientes una mejora en la cuestión del lenguaje, que la mayoría de las veces es una de las áreas, eh, pues, donde tienen más deficiencia, ¿no? O sea, casi no presentan lenguaje. Y la música, justo al estar relacionada con el lenguaje, porque cuando nacemos, cuando somos bebés, o sea, no hablamos, o sea, más bien casi cantamos, ¿no? O sea, un bebé cuando intenta em, comunicarse a través del habla, o sea, los sonidos que emite pues son mucho más melódicos, ¿no? Incluso de adultos cuando hablamos, no hablamos de manera monótona como robotitos, o sea, también tenemos matices, ¿no? Hay partes donde hacemos énfasis, tenemos los acentos, o sea, modulamos, no hablamos siempre a la misma velocidad, etcétera. Entonces, el canto es un lenguaje, es una rama del lenguaje que va muy ligado y por lo mismo, o sea, la música es una herramienta poderosa también para terapia del lenguaje, ¿no? He podido observar avances muy notorios en la cuestión del lenguaje. También está el área motriz, ¿no? Cuestiones con ejercicios de percusión, etcétera, podemos manejar el área motriz, la motricidad fina y la motricidad gruesa también. Y también la concentración, la capacidad de crear un entorno afectivo. O sea, la música es súper poderosa. La verdad es que yo estoy fascinada con cuando descubrí la musicoterapia, o sea, se convirtió de verdad en un tema muy apasionante que me gusta mucho compartir eh, y que me gusta mucho ejercer, ¿no? Como profesión, porque he visto que aplica para prácticamente todo tipo de trastorno, de problema. O sea, podemos aplicar la musicoterapia desde, como dije, bebés prematuros, eh, en la infancia con problemas de lenguaje, con algún problema de motricidad, con algún trastorno, y durante también, o sea, durante toda la vida, adolescencia, adultos, problemas de estrés, de ansiedad, problemas de cuestión, enfermedades neurodegenerativas como son el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple. Entonces es la verdad, todo esto va ligado a por qué la música tiene ese efecto tan directo en nosotros.